Shalom, shalom, una vez más. Gracias a todos. Vamos a prepararnos para nuestra siguiente lección. Vamos a abrir nuestra escritura en el capítulo 3 del libro de Gálatas. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. El capítulo 3 de Gálatas es, ya hemos analizado el capítulo 1 y el capítulo 2. Y ya en el capítulo 3 vamos a mirar el problema de Pablo concerniente a la salvación de los gentiles y cómo él explica de una manera bíblica y profética el plan divino del Eterno para los gentiles. ¿Okay? Recuerden bien que este tema de Gálatas que se presenta con respecto a la ley no tiene que ver nada con los judíos. ¿Okay? Por eso es importante que cada uno de nosotros pueda entender el trasfondo de esta carta relacionada con los gentiles. El problema no es el judío, sino es la interversión de falsos maestros. Al decir falsos maestros, no queremos decir que vinieron de afuera para introducirse allí. Falsos maestros quiere decir que no estaban autorizados para enseñar estas doctrinas que querían enseñar a los gentiles. ¿Okay? Entonces, debido al hecho que conocemos nosotros que el judaísmo de la época del primer templo no hacía proselitismo, no debemos asumir que los que querían que se circuncidaran los gentiles eran judíos. No. Ya explicamos los tres grupos que existían en esta comunidad de Galacia. ¿Okay? Los que querían, ¿verdad?, hacer una reforma de conversión, ¿verdad? Los que estaban firmes en lo que el Concilio de Jerusalén había dictaminado como ley y derecho a los gentiles, y los que estaban, ¿verdad?, mirando la posibilidad de abandonar y regresarse de donde vinieron. Entonces, esos falsos maestros, esos amutiladores de la carne que Pablo llama, son gentiles que hicieron su conversión por medio de las 18 reglas de Shammai, que luego después aceptaron a Yeshua como el Mesías y se integraron en el movimiento Netzarita. ¿Okay? Esto nos hace entender a nosotros que ellos, hay dos posibilidades de pensamiento. Una, de que no estaban conscientes de la decisión del Beidín en Jerusalén, dirigido por Jacob, por Yohanan y Kefas, y por Rab Shaul, que fue el encomendado de ir a enseñar a los gentiles. Esa es una. La otra es de que se rebelaron en contra de esa autoridad. Así que hay dos posibilidades, las dos son válidas. Y se presentó el caso ante Pablo, y Pablo lo presentó ante el Beidín en Jerusalén, y en la carta es el resultado de la decisión. Pero los conceptos que se manejan ahí son difíciles de entender desde una perspectiva cristiana, pero lo estamos entendiendo nosotros de una perspectiva judía. Entonces, en el capítulo 3 se nos dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos. ¿Okay? Entonces aquí ya está hablándole a la comunidad entera. Oh Gálatas tontos, insensatos. O sea, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ok? Entonces aquí él está diciendo que no fue Shammai, ni las 18 reglas, ni el judaísmo, ¿verdad?, que ha abogado por la salvación de ellos.
Entonces Pablo tuvo mucho tiempo explicándole el plan de salvación a través del Mesías, no a través del judaísmo. Esa fue su misión, de ir a enseñar a los gentiles el plan divino de salvación y cómo ellos ahora son participantes de esta salvación sin hacer la conversión al judaísmo. Por eso les dice esta pregunta: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A la verdad que a Pablo se le reveló en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Dos cosas sucedieron en ese camino. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo en ese encuentro? ¿Se acuerdan? Ya hemos repetido mucho. Primero, ¿cuál fue? Que el Eterno le reveló que Yeshua es el Mesías. Segundo, que le reveló la salvación a los gentiles. ¿Ok? Y la revelación de los gentiles, de la salvación de los gentiles, ¿verdad?, es diferente a la revelación en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Porque esa revelación en el monte Sinaí al pueblo de Israel lo llenó de muchas responsabilidades. ¿Ok? Israel desde su nacimiento hasta su muerte estaba lleno de mandamientos, reglas, ceremonias, etcétera, etcétera. En cambio, el gentil, con el simple hecho de la fe obediente, ya era participante con los santos. Pero esto no quiere decir que tampoco tenían responsabilidades y mandamientos que cumplir. Sí los tenía, pero no al igual que el judaísmo. Entonces Pablo sigue diciendo: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Ok? Ya miramos aquí que las obras de la ley, ¿qué son? Las 18 reglas de Shammai. No está hablando de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés nunca aplicó a los gentiles. Nunca fue dada a los gentiles. Entonces, esas obras de la ley no tienen que ver nada con Moisés, porque nunca le fue dada a los gentiles la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, esas obras de la ley, o sea, el Espíritu del Eterno que le dio a los gentiles, no fue porque obedecieron las 18 reglas de Shammai, sino fue por la fe en ¿quién? En Yeshua. Dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministró el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? En otras palabras, lo que Dios está haciendo con ustedes, ¿lo hace por la obediencia que ustedes tienen a las 18 reglas de Shammai o lo hace por la fe que tuvieron en Yeshua HaMashiach? ¿Ven qué fácil es entender cuando alguien te está explicando el trasfondo de todo esto y que no se contradice? Porque la verdad sigue para adelante, no se estanca en cuatro paredes, en una religión o en una creencia. Se estanca la verdad, no se estanca la verdad. La verdad es imparable, la palabra de Dios no se puede parar, no se puede encerrar, no puede caber en un pensamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pues opera la justificación para los gentiles? Aquel que se os administraba el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por la fe? Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí es un argumento muy interesante. ¿Ok? Aquí vamos a aprender nosotros algo muy interesante. ¿Ok? ¿Por qué Pablo usa a Abraham? Y lo usa Abraham, no Abraham. ¿Ok? Recuerde bien que Abraham tiene dos periodos, uno como gentil y otro como hebreo. ¿Ok? Abraham conoció a Dios siendo hebreo o siendo gentil. Siendo gentil. Entonces,
muchos de los gentiles que no hicieron su conversión por las reglas de Shammai conocieron a Yeshua por medio de las reglas de Shammai. A ver, aquí, pónganse a pensar. Okay, en Gálatas había dos tipos de gentiles. Los gentiles conversos por medio del judaísmo tradicional del primer siglo y los temerosos que no hicieron su conversión, pero que al escuchar a Pablo de la venida del Mesías, que ahora les otorgaba la salvación sin necesidad de circuncidarse, también fueron integrados a este grupo. Entonces el grupo primero desmenospreciaba al segundo, que entró simplemente por la fe, sin tener ningún estudio, sin tener ninguna reglas. Es algo como lo que está pasando ahorita, ¿ok? El americano, ¿verdad? Pelea sus derechos y luego de repente viene un extranjero y agarra todos los derechos sin necesidad de hacer nada. Entonces así estaba este grupo, que ellos sufrieron mucho para alcanzar la salvación, como lo dijo el Mesías en Mateo. Oh, fariseos y escribas hipócritas, ustedes recorren el cielo y el mar para hacer un prosélito, y una vez que lo hacen más hijo del infierno que ustedes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que después que el gentil haya cumplido todas las reglas de Shammai y todas las reglas y todo las instrucciones y todo lo que ellos pusieron, dice, aún así sigue siendo gentil. Entonces, es por eso que aquí Pablo dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ok? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, fíjense bien, a los gentiles. Los judíos no son justificados por la fe, porque ellos ya nacen dentro de la fe. Esto no quiere decir que no tienen fe, no, sí tienen que tener fe. Para mantener ese pacto tienes que creer en las promesas. ¿Ok? Pero no es que ellos tengan una experiencia de fe con Dios, porque ya nacen dentro de esa experiencia. A los 8 días de nacido, el niño hace su Brit Milá. A los 12 es apartado a estudiar su Bar Mitzvah. Y cuando se casa conforme a la ley de Moisés. Cría a sus hijos igual que fue criado él. Entonces es un pacto, es un pueblo de pacto, es un pueblo que fue llamado a ser especial y ser diferente a todos los demás pueblos. Esto no quiere decir que Dios no demanda fe en ellos, sí los demanda, pero no de la misma forma que los gentiles. ¿Ok? Porque una cosa es creer en Dios teniéndolo toda la vida. Y otra es, ¿verdad?, creer en Dios sin nunca haberlo conocido. Entonces, hoy mismo o en el presente siglo o hasta el día de hoy, el judío se admira cuando un gentil abraza el concepto del judaísmo o cree en el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ellos saben bien que los gentiles tienen un trasfondo pagano de otras creencias. Y cuando un gentil respeta las leyes divinas, aunque no las cumpla, ese es un mérito muy grande del judaísmo, de respeto a ese gentil, de que no siendo judío, respeta las leyes de Dios. ¿Ok? Es como tú, tienes muchos hijos, y lamentablemente tus hijos no te reconocen o no te dan el reconocimiento o el respeto que tú mereces cuando tú diste tu vida por ellos. No se preocupan por ti, no te respetan, no te ayudan, te maltratan verbalmente, son inconscientes de tu situación, pero tú de todos modos los amas. Y cada vez que necesitan algo, tú se los das. Ese es el amor del padre al hijo. Pero
padre, el hijo es ingrato al no valorar ese amor. Lo mismo Dios, tiene hijos ingratos. La parábola del hijo pródigo ilustra eso, ese marco, que no vamos a hablar ahorita de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo consciente mira que una persona que no es hijo, que no es de la familia, que respeta a sus padres más que él mismo, que viene a ver a los padres de ellos, que viene y les trae comida, los lleva al mercado, está atento con ellos, y no es su hijo, pero lo aprecia? Ese hijo valoriza mucho lo que esa persona hace por sus propios padres. Entonces, el respeto se eleva mucho. Así mira Dios a los gentiles que se convierten por medio de la fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos son extranjeros, pero tienen un valor supremo al pueblo de Israel, a los siervos de Dios y a Dios mismo. Y es por eso que Pablo pone este ejemplo de fe. El gentil entra por la fe en Yeshua. No entra por las 18 reglas de Shammai. No entra por el judaísmo tradicional. Porque el judaísmo tradicional no fue diseñado para salvación. Porque el judaísmo fue formado para cumplir reglas y leyes, para perfeccionar su vida religiosa. Y en el abuso de esas leyes se volvió legalismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue diciendo? Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿cómo opera la justificación para los gentiles en relación a la ley de Moisés dada a los judíos? ¿Ok? Aquí Pablo reprocha a gentiles que habían hecho la conversión al Eterno de Israel y no a los judíos ni al judaísmo. Está hablando a prosélitos de Israel, no a los judíos del pacto. Esto significa que el reproche que hallamos en esta sección no es como dijo Tertuliano, a un ataque al judaísmo, sino todo lo contrario, una defensa apasionada para no mezclar el judaísmo con una doctrina que no tiene sentido ni siquiera en el judaísmo tradicional. En otras palabras, la estupidez y el error de los Gálatas no es la de un judío, sino la creencia inapropiada de gentiles que se han creído una errónea interpretación de falsos maestros provenientes del judaísmo tradicional, sino del judaísmo nazarita. Entonces el problema no vino de fuera, el problema, como siempre, son los de adentro. ¿Ok? Los de adentro. Así pues, el ataque de Pablo no es contra el judaísmo, sino en defensa del judaísmo no admitiendo como Gezerot legítimo las enseñanzas equivocadas de los falsos apóstoles dentro del movimiento mesiánico, que no entendían realmente la enseñanza de Pablo y la distorsionaban, exponiendo tanto al Beidín de Jerusalén como a su propia misión a los gentiles, a la crítica y reacción innecesaria del judaísmo tradicional. Entonces, esto no solamente causó, ¿verdad?, un gran problema dentro de las comunidades nazaritas, sino que también daba una mala impresión al judaísmo tradicional. Como que si el judaísmo tradicional ya no tenía suficientes problemas
de debates teológicos, sino que también ahora ve en los seguidores de Yeshua el mismo problema que ellos tenían con los fariseos y los saduceos. Se peleaban entre ellos mismos y esto comenzó a generar mucha discordia. Si el Mesías vino a unir a la casa de Israel, ¿por qué ahora la casa de Israel se está dividiendo? ¿Y quiénes son los que están dividiendo la casa de Israel? ¿Quiénes son? ¿Los judíos o los gentiles? Los gentiles. Entonces en este capítulo Pablo nos dirá que la Torá anticipó la salvación a los gentiles, sin ser obligados a estar sujetos a la Torá de Moshe, que es la responsabilidad del judío que nace dentro de la Torá. Este no es el caso de un gentil, que nace sin Torá, sin mandamientos, sin pactos y sin promesas, según Efesios 3. Para explicar su argumento, Pablo usa la figura de Abraham, que es clave, pues con las promesas dadas al padre de Israel, se prueba más allá de la duda razonable que la justificación de los gentiles sin las obras de la ley, como ahora se le exigía a los gálatas, fue un asunto anticipado por la propia Torá. Así que la propia Torá anticipó que los gentiles serán salvos por medio de la fe. ¿Y dónde se encuentra la Torá, la fe? En Génesis. En Génesis capítulo 12. Es donde el Eterno le dio la promesa a Abraham, que los gentiles serán justificados por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, eso significa que en la opinión de Pablo, las promesas dadas a Abraham tenían como propósito no solamente a Israel, sino también la justificación por las obras de la fe. Vamos a ver en el libro de Juan capítulo 6. Si son tan amables de voltear al capítulo 6 del libro de Yohanan, en el verso 29. ¿Qué dice? Yeshua dice, respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Hashem, que creéis en el que Él ha enviado. ¿Y qué es lo que Pablo predicaba en las sinagogas? ¿Qué es lo que Pablo predicaba en las sinagogas? Ya lo hemos mirado muchas veces cuando él llegaba a las sinagogas. Vamos a darle un repaso a este asunto aquí. Cuando Pablo llegaba a una sinagoga y miraba gentiles ahí, ¿qué les predicaba? Les predicaba esto mismo, que ahora Yeshua, o el Eterno, había enviado al Mesías para darle salvación a ellos por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe de los gentiles, sin la exigencia de la circuncisión como medio de salvación o señal de pacto, asunto que fue dado luego para los judíos. El argumento de Pablo es muy bien conocido tanto para una audiencia judía como para una audiencia gentil. Hoy día el judaísmo tradicional cree que los gentiles se salvarán solamente con el cumplimiento de las 7 leyes noédicas, y que el judío, ¿verdad?, se cortó. Entonces, esto que estamos nosotros mirando aquí es una
es una gran revelación de entender nosotros cómo, ¿verdad?, estas cosas sucedieron, ¿verdad?, en aquel tiempo, cuando el Mesías, ¿verdad?, se manifestó a Israel, se manifestó a ellos para cumplir las promesas de los padres. Y después, en el camino a Damasco, el Eterno le revela a Pablo la integración, ¿verdad?, de los gentiles, no como Israel, sino como Abraham antes de ser hebreo. Entonces nosotros miramos en este capítulo muchos valores éticos que tienen que ver, ¿verdad?, con la fe hebrea. Vamos a continuar, ¿verdad?, con este capítulo, y en el capítulo 3 y verso 19 del libro de Gálatas encontramos, ¿verdad?, lo que sigue explicando Rash Shaul. En el verso 19 dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha las promesas, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, vamos a mirar aquí esto, ¿verdad?, que dice Pablo. Pablo afirma, ¿verdad?, Pablo afirma lo siguiente: un pacto establecido no puede ser luego abrogado. Por tanto, la ley dada por medio de Moisés ni podía ni tiene la intención de abrogar la promesa previas dadas a Abraham. Y como fue el pacto abrahámico, que la justificación de los gentiles se prometió y se aseguró por la promesa, introducirlos en un convenio diferente sería privarlos justamente del medio establecido por el Eterno, para que pudieran luego formar parte de la familia de los santos. Entonces aquí se miraban los Gálatas en dos circunstancias diferentes. Una, lo que Pablo les está diciendo y lo que Pablo les está enseñando es de que esta salvación no tiene que ver nada con el judaísmo y las enseñanzas del judaísmo, sino tiene que ver con una promesa que Dios le hizo a Abraham. Que la salvación de ellos no depende por estos hombres que enseñaban que hay que circuncidarse para ser salvos. Porque el Eterno no le dio la circuncisión a los gentiles para la salvación. Les dio la promesa de la simiente con el pacto de la circuncisión. O sea, el que les da la salvación es circuncidado y es cumplidor de la ley de Moisés. Esto es interesante. Y como fue el pacto abrahámico, que la justificación de los gentiles se prometió y se aseguró por las promesas, introducirlos en una conversión diferente sería privarlos justamente del medio establecido por el Eterno, para que pudieran luego formar parte de la familia de los santos. Entonces, Pablo por ningún momento quiere dejar que esa doctrina fluya, la refrena en su totalidad, porque estos falsos maestros querían privar a los gentiles de esa rica promesa que Dios les había dado a ellos y desviarlos por otro lado. Y él dice, no, el Eterno ya les había prometido
esta justificación por medio de la fe. Promesa que el Eterno le hizo a Abraham. Que por medio de esa promesa, él iba a alcanzar a los gentiles. En otras palabras, como ya hemos visto en muchas ocasiones, Moshe estableció que los judíos deberían ir a las naciones para enseñar los mandamientos que aplican a los gentiles. Eliminar la idolatría y vivieran en justicia delante del Eterno. Eso fue posible por las promesas dadas a Abraham. Por lo tanto, el Mashiach vino para abrir una fuente de salvación a los gentiles. De tal manera que las promesas de Abraham le alcanzaran a ellos. Es por eso que dice, y todos aquellos que son de la fe de Abraham son hijos de Abraham. Entonces, ¿cómo te puede alcanzar a ti esa promesa de Abraham? Cuando tú entiendes específicamente que tu salvación pertenece a una promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y quién es ese mediador que te une a esa promesa? Es el Mashiach. ¿Y quién te aguardó de esa promesa? La Torah. Así que fíjate bien todo lo que tienes ahora, resumiendo. Tienes la promesa de Abraham, donde radica todas las bendiciones espirituales. Tienes la bendición de la Torah, que te protege de no pecar en contra de Dios. Y tienes los méritos del Mashiach, que te limpian de todo pecado para presentarte al Padre. Entonces viene otra persona y dice, no, esa forma de salvación no es válida. Y tú aceptas otro método de salvación. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? En vez de que esa persona quede bajo la sombra protectora de las promesas de Dios, va a quedar a merced de una doctrina de hombres. Y lamentablemente muchas personas están en esa situación. Están solamente protegidas por creencias de doctrinas que no revelan la verdad de la promesa de Dios. Por lo tanto, Mashiach vino, ¿verdad?, a cumplir esa promesa y que los gentiles alcanzaran esa promesa. Entonces todo esto que estamos hablando no aplica a los judíos en la carta, porque el judío nace dentro del pacto mosaico por la circuncisión en la carne como señal que está bajo la cobertura de la promesa dada a Abraham, también para los hijos de Israel, lo cual fue confirmado por Mashiach. Entonces, cuando un judío acepta a Yeshua como el Mesías, automáticamente cierra el pacto con sello de oro. Un judío queda completo. Ya nomás espera la entrada al Olam Haba. En cambio, el gentil tiene que aprender a vivir una nueva vida. Aprender leyes de moralidad, leyes espirituales, días importantes, santificaciones de días, santificaciones de festividades, santificaciones de matrimonio, santificaciones de los hijos, santificaciones de la comida. Tiene que aprender. ¿Por qué? Porque ahora es integrado en un pueblo de santificaciones. ¿Ok? Entonces, esto es importante para nosotros. Entonces, por lo tanto, la herencia para los gentiles no viene por medio de Moisés. Nunca fue el diseño. Es decir, por el pacto mosaico, sino por el pacto abrámico. El pacto abrámico asunto que Pablo, ¿verdad?, viene comentando desde el capítulo 2. Consecuentemente, la frase, si la herencia es por la ley,
Se refiere a la herencia de los gentiles, no a la de los judíos. Pablo enseña en el capítulo 3 que tenemos que tener en cuenta los destinatarios de esta carta y que no eran judíos, sino eran gentiles, o decir ex gentiles. Por lo tanto, en este capítulo se habla del propósito de la ley en relación a los gentiles, no a los judíos. Porque recuerden, todo lo que Dios hace con Israel, siempre tiene Dios en mente a los gentiles. ¿Cuántos gentiles tenía Abraham? Cuando él fue a la guerra de los 5 reyes, llevó a 320 siervos. ¿Esos siervos de él eran judíos o eran gentiles? Eran gentiles. ¿Por qué? Porque todavía no tenía el pacto de la circuncisión. Aunque cuando el pacto de la circuncisión, ¿verdad?, estos siervos no formaron parte del linaje de Abraham. Pero esto no quiere decir que no gozaron de la salvación de Dios. Los gentiles siempre están incluidos en cada generación. En cada generación. Cuando el Eterno liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, salieron con ellos multitudes de gente con ellos, gozando también el maná, mirando las maravillas de Dios a favor del pueblo y a favor de ellos. Y los que respetaron eso se quedaron como temerosos de Dios y gozaron de la salvación. Esto no iba a ser diferente con la venida del Mesías. Dios no iba a dejar, aunque el propio Mesías, de la boca del Mesías, él dijo, no es lícito darle la comida a los perros, porque yo fui enviado a las ovejas a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? No es lícito darle el pan a los hijos, a los cerdos. ¿Ok? Tienes que entender eso. Yo sé que a veces suena ofensivo, pero su misión de él no fue ir a los gentiles, sino a buscar a las ovejas perdidas. Pablo después dice, el mismo que operó en la circuncisión es el mismo que operó en la incircuncisión. O sea, Pablo fue enviado a la circuncisión y yo fui enviado a la circuncisión. El mismo que opera en Pablo es el mismo que opera en mí. Entonces, las mismas bendiciones que tiene Israel, las tiene para los gentiles. ¿Ok? Pero la diferencia de un judío y un gentil es que el judío tiene más responsabilidades porque tiene pactos. Tiene que cumplir cosas para que ese pacto siga vivo. Y si él cumple, ¿quién es el beneficiario de eso? ¿Quién es el beneficiario? Cuando Israel cumple, la bendición es sobre los gentiles. Entonces, si nosotros apreciamos esa verdad, tenemos que pedirle al Eterno para que Israel sea fiel a Dios. Porque en esa fidelidad viene mi bendición, viene mi salvación, viene mi restauración y sobre todo viene mi redención. Porque crean o no, la redención no se hará sin Israel. El juicio de
Dios sobre las naciones no se hará sin Israel. ¿Ok? La idea de que la iglesia ahora es el nuevo Israel, automáticamente, en la ignorancia de ese pensamiento, destituye a Israel como pueblo de Dios. ¿Ok? Y lo ponen en medio del sufrimiento, de la tribulación y de la guerra, por castigo de rechazar al Mesías. Eso es lo que causa estas creencias de estas enseñanzas de Pablo, que nunca tuvo su intención en su mente de establecer esas cosas como verdad. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Cuando Israel cumple los mandamientos del Eterno y sirve al Eterno, ¿quién se beneficia de todo eso? Los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice a Israel, esa bendición es compartida con los temerosos de Dios. Ha sido siempre, desde tiempos, desde Abraham, ha sido siempre lo mismo. En la época de Josué, hay un testimonio bien interesante. La persona que ayudó a conquistar a Jericó era una mujer pagana y prostituta. Rahab fue una mujer valiente que protegió a los espías que envió Josué, y que ella solamente le pidió algo: cuando ustedes conquisten esta tierra, que la casa de mi padre no sea destruida. Y bajo ese juramento, un descendiente de Judá le dijo a Josué: hicimos una promesa que la casa de esta mujer no sea destruida. ¿Cumplió su promesa Josué? La cumplió. Y ella vino a ser esposo de este hombre, no recuerdo su nombre, ¿cómo se llama? Esposa de este gran hombre, Salmón, descendiente del Mesías. ¿Ok? Entonces, esa mujer fue salva por obras de la ley o por la fe. Por la fe. Pero la conquista de Jericó la conquistó Josué por medio de las obras de la ley o por fe. Entonces, la fe tiene dos doctrinantes importantes para el judío. El judío mira la fe en estas dos componentes importantes. El gentil solamente mira la fe de una sola forma, porque es la única forma que la puede ver. Pero la fe obediente, la emuná, ¿okay? La emuná tiene dos patas, dos fundamentos, tiene dos pies, tiene dos brazos, dos ojos, tiene dos pensamientos, ¿okay? Y es el cemento que une esa esperanza de redención, ¿okay? Entonces, la fe obediente, en el caso de Israel, que Dios le habla a Israel, ¿okay? Entonces, cuando Dios le habla a Israel, entonces esa palabra se torna en un mandamiento. Entonces, ese mandamiento no se cumple si ese receptor no tiene fe. Entonces, si ese receptor tiene fe, entonces la fe obediente se concreta. ¿Por qué? Porque él está haciendo algo, va a cumplir algo que se le fue dicho. Entonces, cuando el Eterno le dice a Josué: vas a conquistar ¿a quién? A Jericó. Dios le entregó a Jericó así de la nada, no, fue un proceso tremendo. Hubo guerras, hubo espías, hubo marchas, hubo mucho. Entonces, la fe no simplemente es creerlo y que todo el mundo va a caer a tus pies. Hay que conquistar esa promesa por fe. Ya
El mandamiento ya lo tienes, pero el mandamiento no se cumple si no hay acción. Entonces, Josué obedeció a Dios y conquistó por medio de la fe, ¿a quién? Y a él se unieron todos los espías. Obedecieron a Josué de ir a espiar la tierra, a explorar la tierra, a espiarla, a mirar, todo eso. Cuando regresaron, 10 de ellos solamente obedecieron, pero no tenían fe. Y 2 de ellos obedecieron y tuvieron fe. Esa es la fe obediente. Así mira el judaísmo la fe. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y qué es lo que vas a oír? Los mandamientos. Y es lo que la gente no quiere oír. Piensa la gente que la fe, cuando oye la fe, es la predicación de los predicadores. Eso no es fe. Esa es una predicación, esa es una charla. Por más bonita que esté, no tiene ningún mandamiento. Cuando Pablo dice, la fe viene por el oír, es de aquellos gentiles que se sentaban cada Shabbat a escuchar las promesas de Dios en la Torá. Y lo que Dios demandaba de ellos. Entonces cuando un gentil decía, ay, qué importante es que Dios esté conmigo, qué importante es de que yo sin conocerlo, Él de antemano ya me había elegido a mí y a mi familia para servirlo. No puedo esperar de salir de aquí a este lugar para ir a practicar lo que me está diciendo el predicador. Entonces, ese oír, por medio de la palabra de quién? Del Eterno. Ahora, ese oír se va a hacer una realidad en ese creyente cuando vaya a practicar lo que escuchó. Pero hoy día la gente es muy superficial, muy emocional, y el método de un predicador que escucha a la persona lo torna en una palabra de fe. Y para mí, hermanos, eso no es fe. Porque la fe tiene que ser acompañada con un mandamiento de que Dios habló y te dice que hagas. ¿Por qué? Porque así es la instrucción del libro de los Gálatas. Estos hombres querían infiltrar una palabra que no fue hablada ni por Dios, ni por el Mesías, ni por los apóstoles. Entonces, al creer ellos esa palabra y esa doctrina, iban a formarse y automáticamente la promesa y la bendición de Dios no iba a estar presente en esas personas. Iban a tener conciencia de Dios, iban a saber cosas de Dios, pero no iban a disfrutar al 100% las promesas de Dios, porque ellos mismos creyeron en una palabra falsa. Y creer nosotros en algo que es falso nos afecta. Nos afecta. Si todo lo que tú crees y todo lo que tú piensas que crees y aceptas y no está relacionado con el Tanakh, tienes que pensarlo 2 veces. No te digo en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento ha sido mal interpretado, como lo están mirando aquí. Entonces, el cristianismo ha sido formado en el Nuevo Testamento, con las interpretaciones y las teologías que fueron interrumpidas por Grecia y por Roma. Pero ¿qué dice Pablo acerca de esto? ¿Para qué sirve entonces la ley? ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo. Esta pregunta
pregunta se la hace a un gentil, no a un judío. Recordemos que los rabinos usaban un tipo de retórica característica de la época para establecer y aclarecer un argumento. Entonces cuando dice, ¿para qué sirve la ley? Entonces cuando él dice esa pregunta, es como que si él mismo está diciendo, ¿para qué me sirve ya la ley si ya tengo a Jesús? No, eso no es así. No hay que olvidar que tanto Yeshua como Pablo, como el resto de los rabinos de aquella generación, haciendo uso de estos recursos en sus enseñanzas, controversias y decisiones rabínicas. Yeshua, por ejemplo, solía decir lo siguiente: pero me dirán algunos, médico, cúrate a ti mismo. Este es un ejemplo típico. Pablo lo usará muchas veces también en sus escritos. En Romanos, por ejemplo, dice, pero alguno dirá, ¿por qué pues inculpa? Esas expresiones no provienen del rabino, provienen de una persona física que se cuenta como parte del problema, aunque él no sea parte del problema. Entonces, este es el caso aquí. Cuando Pablo escribe, ¿para qué sirve la ley? No lo hace como judío. Porque todo judío sabe para qué sirve la ley. Es absurdo que pienses tú que Pablo le está diciendo a los judíos para qué sirve la ley. Es un tontismo. ¿Cómo que para qué sirve la ley? Es como decirte, ¿para qué sirve la green card? ¿Para qué sirve el pasaporte? ¿Cómo que papá? Es una identificación. No, pero ya, todos ya somos libres. No, no está hablando Pablo de eso. ¿Para qué sirve la ley? Como tú no lo conoces, como tú estás estructurado en enemistado con Moisés y con la ley, cuando tú oyes a Pablo decir eso, piensas que le está diciendo a los judíos que para qué sirve la ley. ¿Correcto? Entonces, ya nos alargamos aquí. Vamos a hacer una segunda parte de este capítulo 3, porque recuerden bien que este capítulo 3 nos va a lanzar a la alegoría de Agar y Sara, que es el centro de todo este tema importante. Porque Pablo no se ha vencido en el primer capítulo, en el segundo capítulo, él va avanzando más y más porque quiere dejar todas las cosas bien claras. En el capítulo 3 les da un sacudión a estos falsos maestros de que la salvación no es por medio de las 18 reglas de Shemai, sino que es medio de una promesa que Dios ya tenía en su secreto. ¿Quién va a saber más? ¿Los falsos maestros que apenas comenzaron a estudiar el judaísmo, o el Eterno que tiene años y años tratando con Israel? ¿Quién sabe más? ¿A quién hay que creerle? ¿A las escrituras o a las filosofías o a las falsas doctrinas? ¿Ok? Entonces vamos a darle gracias a Hashem. Vamos a cerrar esta clase aquí para que no se alargue tanto y poder tener, ¿verdad?, espacio para otra semana